Hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Vamos a hacer un vídeo hoy hablando de una cosa que a mí me cuenta o me pregunta mucho la gente en los comentarios. Y creo que, bueno, esta semana hemos hecho ya 3 vídeos y me apetecía contar un poco de por qué está ese Guernica ahí. Porque claro, mucha gente sigue mis vídeos y cuando lee o cuando entiende mis opiniones, y claramente mis opiniones cargan hacia un lado del tablero político, hay gente que me dice, pero ¿cómo puedes tener un Guernica? Y claro, yo me siento un poco en la necesidad de explicaros por qué tengo ahí un Guernica. Pero antes de explicaros esto, os quiero leer una cosa. Vamos a ver, ¿dónde están mis gafas? Aquí. El bombardeo de Guernica ha sido el elemento de propaganda del Frente Popular de mayor efecto internacional. Las versiones corrientes hablan de 800, 1000, 1600 y hasta 3000 muertos. 1600 es la cifra más difundida, sobre una población de 7000 habitantes, para dar la impresión de un bombardeo deliberadamente arrasador de exterminio. La cifra real máxima demostrada por Jesús Salas Larrazábal es de 126 muertos. Una sociedad local, Guernica Zaharra, dedicada entre otras cosas a estudiar el bombardeo desde hace 20 años, solo ha podido descubrir unos 30 muertos más de los que cabe dudar. En todo caso, queda desmentida la sustancia del mito creado por la propaganda. El mayor bombardeo realizado también por los italianos fue el de Barcelona, 1938, y causó en torno a 1 millar de muertos al caer una bomba sobre un camión de municiones que magnificó el daño. El Frente Popular estaba el Bando Nacional y el Frente Popular. No era republicano contra nacionales, era Frente Popular contra Bando Nacional. El Frente Popular practicó bombardeos de ese tipo sobre Oviedo, Cabra, Huesca, Teruel, Valladolid, Cáceres, Baena, etc. Nunca los prohibió y en sus partes se jactaba de sus efectos desmoralizadores. O sea, yo siempre he sido consciente de esta realidad, ¿no? Siempre he sido consciente de que Guernica era un poco propaganda y que había habido, en cualquier caso, en una guerra siempre hay dos bandos y se dan hostias todos, porque si no, no dura aquellos 3 años. El bombardeo de Guernica no fue contra una villa sin interés militar, como afirma la leyenda. Tenía fábricas de armas y 3 batallones acantonados en ellas. 3 batallones. Además, distaba del frente solo 14 kilómetros. O sea, había allí aproximadamente entre 2000 y 3000 soldados acantonados, ¿no? Entonces tenía un interés. El interés militar de Guernica subía enormemente porque, de ser conquistada inmediatamente la ciudad, quedarían embolsadas importantes tropas izquierdistas separatistas. Ese era el deseo del autor de bombardeo, von Richthofen. Pero Mola, que no se llevaba bien con el alemán, ordenó el avance en otra dirección, hacia Durango, militarmente menos interesante, por lo que se perdió su posible efecto. A pesar de todo, el bombardeo tuvo un efecto político-militar importantísimo. El PNV llamó a redoblar la lucha para derrotar a los invasores, pero bajo cuerda intensificó los tratos con los fascistas italianos para traicionar al Frente Popular y rendirse por separado. Como consecuencia indirecta, el PNV entregó intactas a Franco la industria pesada y fábricas de interés militar de Bilbao. El gobierno izquierdista había dado órdenes de destruirla para que no beneficiaran al enemigo en su esfuerzo bélico. Consecuencia también de los tratos del PNV con los fascistas italianos fue la rendición de las tropas separatistas en Santoña, que permitió a Franco la primera victoria de masas de la guerra. 55.000 prisioneros y un enorme botín en armas. Es falso que en Guernica hubiera una feria, la misma fue suspendida ese día. Es falso que la acción se dirigiese contra símbolos vascos, los alemanes los desconocían por completo, no fueron atacados en absoluto. Luego los nacionales los protegieron al conquistar el pueblo. De hecho siguen en pie, vamos, el Guernica, el árbol está allí, aquello está intacto, ¿no? Y el ataque se centró en dirección a un puente sobre el río Oca, que no fue alcanzado.
La leyenda sobre la intención y alcance del bombardeo fue iniciada por corresponsales ingleses conservadores que llegaron después del bombardeo y no estaban allí en el momento. Estos corresponsales, en especial G. Ster de The Times, muy afecto al PNV, atribuyeron la acción exclusivamente a los alemanes, con el fin probable de alarmar a la población inglesa, sobre las que los laboristas hacían propaganda pacífica. Los laboristas, los de izquierda, claro. Había ahí una lucha propagandística. Se trataba de hacer ver la necesidad de intensificar el rearme ante la evidente amenaza alemana. Para ello crearon el mito de Guernica. Por poner otro hecho del mismo género, el mito de la matanza de la Plaza de Toros de Badajoz fue creada por un corresponsal useño, izquierdista, Jay Allen, para contrarrestar la impresión mundial causada por la matanza de la cárcel Modelo de Madrid por las izquierdas. También se detalla la construcción de esta leyenda en los mitos de la guerra civil, cuya tesis ha sido corroborada por el minucioso estudio de F. Pilo, M. Domínguez y F. de la Iglesia en su minucioso estudio La matanza de Badajoz ante los muros de la propaganda. Vale, esto es un texto que yo he sacado del blog de Pío Moa, piomoa.es. Os recomiendo echarle una ojeada porque yo personalmente tengo estos libros, por ejemplo, que están muy bien tratados y están muy bien... todo está perfectamente detallado y todo está bastante contrastado, ¿no? Y bastante soportado por estudios históricos, ¿no? Entonces, Guernica, pues yo personalmente soy partidario de lo que os acabo de leer, ¿no? Entonces, claro, mucha gente cuando ve los vídeos que yo hago y hablo de la derecha y la izquierda y yo me posiciono claramente sobre las derechas, pues mucha gente me dice, ¿cómo puedes tener un Guernica? Pues mira, la historia de Guernica, que yo tengo ahí un Guernica, pues no lo vais a creer, no lo vais a creer. No tiene absolutamente nada que ver. El Guernica para mí es la piel del oso. ¿Y por qué es la piel del oso? Pues os lo cuento. Yo cuando estaba en el instituto, yo pues decidí que no quería hacer estudios universitarios. Entonces yo terminé el instituto y cuando terminé el instituto no fui a hacer la selectividad y me fui al FP. Estuve un año en un FP de electrónica, no me gustó, y al año siguiente pues me fui a otro FP, a un FP de máquinas navales, donde se había ido a estudiar mi hermano, que fue en Cádiz, ¿no? Entonces yo empecé ahí a estudiar, estaba ahí estudiando y como yo tenía el instituto hecho, tenía el bachiller, pues solo tardé 3 años en acabar. Cuando acabé, pues seguí en mis 13 de no querer estudiar. Y entonces yo, pues en aquella época, yo estaba con mi colega el gordo y estábamos siempre de fiesta por ahí. Y estábamos siempre de cachondeo, íbamos a todos los sitios, hacíamos viajes, lo que nosotros bautizamos como turismo juerguístico. Es decir, nosotros íbamos a los países, íbamos a diferentes sitios, íbamos no para visitar las ruinas ni para visitar las zonas turísticas, sino íbamos a las discotecas, íbamos de fiesta. Y entonces así nos las pasábamos tanto por España como por Europa. Pues aquellos eran unos tiempos muy buenos, las 2 legislaturas de Aznar donde había una bonanza económica en España y todo el mundo pues manejaba, ¿no? El tema es que mi familia es toda, por parte de mi padre, es toda de izquierdas, ¿no? Y tienen un nivel, podríamos decir, académico, cultural, bueno, ya sabemos cómo son la gente de las izquierdas. Y el caso es que en una barbacoa familiar yo me presenté. Y claro, yo en aquella época, pues yo no sé si os acordaréis de quién era Ricardo Bofill. Ricardo Bofill estaba todo el santo día de fiesta. Bueno, pues para que os hagáis una idea, yo era el Ricardito Bofill de mi familia. Estaba todo el día de fiesta para arriba, para abajo, con el coche, vámonos aquí, vámonos allá, con mi colega el gordo. Recorríamos todas las discotecas, vamos, yo cogía el tren y todo y me iba a la ruta del bacalao. en Valencia, o sea, una pasada, tío. Y entonces, claro, yo llego a esta barbacoa familiar, que habían venido mis tíos de Granada y mis tías y toda la familia en casa de mi tío. Y entonces mi hermano se había matriculado ese año en la facultad, había terminado el FP y se había matriculado en
primero de diplomatura de máquinas navales. Y entonces, estando allí en la barbacoa, dice, no vea la pila de cervezada que hay en la universidad, no vea la pila. Y entonces, claro, yo era un juerguista nato, y entonces yo dije, hostia, cervezadas, chicas, cachondeo, fiesta, digo, me están llamando ahí a la facultad, me están llamando, ¿no? Y entonces yo cogí, y allí en la barbacoa, yo recuerdo que yo dije, pues yo me voy a apuntar en la facultad, me voy a apuntar, ¿no? Y entonces toda mi familia, todos mis tíos, mis primos, mis tías, todo el mundo en la barbacoa, se empezó a reír a mandíbula batiente. Claro, yo tenía méritos para eso, ¿no? Yo había generado esa imagen de mí, de que solo quería juerga, solo quería cachondeo, era un tío un poco serio. Entonces no me tomaron en serio. Y entonces yo tenía, a mí como que esas risas como que me hirieron mi ego. Realmente esa barbacoa fue muy humillante para mí. Me quedé el último, me quedé con mi tío, se fue todo el mundo, y cuando yo me quedé hablando con él, le dije, ¿pero qué pasa? Es que me ha molestado mucho que os riáis cuando he dicho que voy a estudiar. Dice mi tío, hombre, Lea, es que tú tienes una carta de presentación que todos conocemos, entonces no nos puedes engañar, todos sabemos que es lo que a ti te va. Y yo le dije a mi tío, pues yo me lo voy a sacar, Y entonces mi tío dice, a ver si es verdad. Y yo le dije a él, si yo me saco la carrera, ¿tú qué me das? Y él me dijo, elige lo que quieras. Y entonces, claro, él tenía la Galatea de Dalí, tenía el de los relojes en la mesa, tenía unos cuantos de Dalí y tenía unos cuantos de Picasso, pero el más grande era el Guernica. Y yo en ese sentido, con aquella edad y con mis pocos también conocimientos recortaditos allí, aquellos, yo era joven, entonces yo elegí el más grande. Yo sabía que Picasso era de Málaga, sabía que Dalí era catalán, aunque realmente a mí me gusta muchísimo más Dalí que Picasso, pero yo en aquel momento elegí quedarme con el Guernica. Y bueno, yo me matriculé, me empecé a las clases, y ya os digo, yo en aquella época, pues para que os hagáis una idea, yo tenía el pelo tintado de rubio platino. Yo me hacía unos caracoles así, me hacía unos pinchos para salir de fiesta. Vamos, yo iba para Chatorre Vieja, yo me subía a los podios y todo a bailar, vamos, era... En fin, y entonces, claro, yo llego allí a la facultad y llego allí en plan chulo, yo hacía Windsor en Tarifa y era un chulo, tío, y claro, cuando llega el primer examen, yo apenas estudio, digo, esto lo apruebo yo, los que están ahí estudiando son gilipollas, esto es una chorrada, esto lo voy a aprobar yo. Y el primer examen suspendí y fue como si me cayera el cielo encima, ¿no? Pero no por suspender, sino porque realmente todas aquellas risas que hubo en la barbacoa, pues yo les estaba dando la razón. Ellos tenían razón, se habían reído de mí y yo me tenía que tragar mi orgullo y reconocer que yo no daba la talla. Entonces me puse a llorar. Lo recuerdo perfectamente, se me cayó el mundo encima. Y llamé a mis padres, desde Cádiz, les conté que estaba mal, que tal, les conté un poco, pues así que estaba un poco buscando ayuda, ¿no? Buscando un hombro donde lagrimear. Y mis padres llamaron a uno de mis compañeros de piso, un compañero de piso que el día de hoy sigue siendo mi compañero ahora en las funciones laborales, ¿no? Hemos estado siempre juntos y total. Que yo cuando llego al piso, este compañero me ve y me dice, hombre Elías, ¿qué te pasa? Y le dije, bueno, me dice, se te ve desanimado. ¿Qué te pasa? Y digo, nada, que he suspendido, se me ha caído el mundo encima y yo creo que esto no es para mí. Y me dice,
tú lo que necesitas es un abrazo. Y me cogió y me dio un abrazo. Te lo juro, tío. Me dio un abrazo y yo se lo agradecí muchísimo. Y entonces ese abrazo como que me dio energía. Y me fui a mi habitación y pensé, esto me lo voy a sacar yo. Esto me lo voy a sacar yo, me cueste lo que me cueste. Total, que empecé a estudiar, empecé a intentar esforzarme un poco. Conocí a una chica que de quinto de matemáticas, que era delegada de... No me acuerdo de qué era, tenía un despacho. Y la chica se ofreció a darme clases particulares y todo, y fantástico. Y oye, y el primer examen de matemáticas lo aprobé. Entonces como que me vine un poco arriba. Empecé a estudiar y yo pensaba, bueno, con que apruebe 2 asignaturas, pues es suficiente. Después vino un examen de química, el cuatrimestral, que era una asignatura cuatrimestral de química aplicada a los buques, y era un tochazo que flipas, tío. Y entonces yo cogí el tocho y no, yo no tenía habilidad para estudiarme eso, ¿no? Y cogí, me lo miré por encima y pensé, si yo fuera el profesor, yo preguntaría todo lo aplicado al petróleo. De verdad, os lo juro que fue así. Y eso me estudié. Y eso me cayó. Entonces aprobé la química, me quité esa asignatura, tenía el primer cuatrimestre de matemáticas aprobado y pensé, oye, voy a apretar. Bueno, me puse a apretar y mi objetivo, que en un principio era aprobar 2 asignaturas, bueno, pues al cabo de... cuando acabó el curso en junio, había aprobado 6. Cuando aprobé 6 asignaturas me quedaron, no recuerdo bien si fueron 3 o 4 para poder presentarme en septiembre, o 5, fueron 5, creo que me quedaron 5 para presentarme en septiembre. Yo me presenté a 2 y las aprobé. Total, que dejé 2 o 3 para el siguiente curso. Hice segundo fue el año en el que hice más por estudiar, estudié muchísimo, en junio aprobé 8 o 9 asignaturas del temario, luego en septiembre recuperé asignaturas, después fui a tercero ya flaqueé un poquito, conocí a mi mujer, empecé a viajar a Letonia y tal, iba ella, no venía yo. Después hice otro año para barrer las 5 asignaturas que me habían ido quedando de los 3 años. Empecé a navegar en mis ratos libres para ir haciendo días de mar e ir subiendo en categorías. No quería hacer la licenciatura, pero cuando yo vi cómo estaban los jefes de máquinas, yo dije, yo quiero ser jefe, así que el mismo año me matriculé de cuarto de la licenciatura, de primera licenciatura. Cuarto lo hice en 2 años, hice quinto en otros 2 años, a medida yo iba navegando, y al final acabé los 5 años de la licenciatura. Entonces, cuando yo acabé la licenciatura, habían pasado 8 años y pico. Yo fui a mi tío y le dije, Tito, aquí están las notas. Y él me dijo que, enhorabuena, aquí está el Guernica. Ese Guernica es ni más ni menos que la piel del oso. En fin, chicos, me apetecía contaros esta historia hoy. Me apetecía contaros para que veáis que iba a decir un poco de todo se puede salir, ¿no? Pero en esta vida hay que probarlo de todo, ¿no? A mí, menos que me den por culo y montan globo, pues lo he probado casi todo. Entonces, oye, pues se puede ir a un sitio, se puede probar las cosas, se puede disfrutar, se puede aprovechar la vida, exprimir, se pueden hacer muchísimas cosas y se puede evolucionar sin tirar tu vida por el desagüe. Así que, bueno, chicos, esto era todo. Así que no os entretengo más. Espero que os haya gustado la historia y nos vemos en el próximo vídeo.